Esta es mi reseña de la película Pedro Páramo, que es una adaptación de la novela homónima de Juan Rulfo, que es una de las obras más reconocidas de la literatura mexicana, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, está dirigida por Rodrigo Prieto, quien es en sí un director de fotografía muy exitoso. Ha colaborado con gente como Martin Scorsese en películas como El Lobo de Wall Street, Asesinos de la Luna, también con Greta Gerwig, con Barbie, e incluso con Taylor Swift, o sea, muy exitoso en su ámbito. Pero en sí, este es su debut como director ya de película como tal. Y en resumen, no me gustó, no creo, primero que nada, no creo que es una buena adaptación, creo que es una pésima adaptación y a lo mucho creo que es una película como que media buena, media promedio por ahí. Hay muchos aspectos que criticarle y desde distintas perspectivas que puedes comenzar a analizar esta película. Pues en sí la obra de Pedro Páramo es una obra de realismo mágico, que en pocas palabras significa que ocurren cosas de fantasía o mágicas, por así decirlo, pero los personajes no le dan importancia, o sea, no se sorprenden por ello. Si ven un fantasma, es lo que sea, es un fantasma, no importa. ¿Sí? Pues pasan cosas no realistas, pero los personajes actúan como si fuera lo más normal del mundo. Y obviamente si no sabes eso de antemano, si no has leído la novela, no estás familiarizado con ese tipo de género, pues a lo mejor te saca de onda esto. Pero pues sí, fue muy popular en la literatura latinoamericana y en sí es muy popular en la literatura en general. Entonces, si vamos con el diálogo de la película y de cómo lo interpretan los actores, me parece que es muy mal. Y lo que pasa es que para adaptar Pedro Páramo, primero debes leerlo e interpretarlo, ¿ok? Y no es una obra sencilla de interpretar, porque puedes realmente interpretarla de distintas maneras. Pero una de las cosas que yo veo que le pasó a Rodrigo Prieto y quien más haya colaborado en hacer el libreto, fue que se dejaron llevar por el hecho de que Juan Rulfo no redacta, por ejemplo, un diálogo. Una persona dice tal y no va a terminar en como lo musitó, lo gritó, lo dijo a los cuatro vientos desesperadamente, nada de eso. Guión largo, diálogo, lo que dice, le responde otra persona, esto es lo que dice. Entonces, algunas personas pueden leer eso y suponen que los personajes lo dicen sin emoción, cuando no es así, o por lo menos no necesariamente y no en todos los casos. Algo similar hacía Ernesto Hemingway, o sea, no te decía mucho, o sea, era tú tenías que descubrir qué estaba pasando y de qué manera los personajes dicen las cosas. Sin embargo, en esta película, la mayoría de las veces los personajes no muestran o muestran muy poca emoción al hablar. ¿Okay? Entonces me parece una mala interpretación de la novela en ese sentido. Ya después de ahí, pues la historia, el relato, pues en sí, sí es la misma a la del libro. Eh, Según yo recuerdo, no omitieron demasiado. Obviamente unas cosas son por el estilo de el arte del cine, pues no puedes poner todo el libro, entonces sí debes recortar algunas cosas, pero en general creo que no se emitieron escenas así completas ni nada así, no que yo recuerde. Y pues el diseño de producción y todo eso, pues es bueno, quizás incluso muy bueno. La cinematografía igual está realizada por Rodrigo Prieto y pues es muy bueno, aunque de su trabajo, pues creo que he visto cosas mejores, pero no es malo. Ok, entonces en ese sentido, pues estéticamente se ve muy bien. Las actuaciones, pues también creo que son buenas, pero al mismo tiempo tienen que estar dirigidas, obviamente, por el director. Y creo que alguien les debió decir, oye, como que esto es un poco más así y así. Ese es el problema con interpretar y adaptar una novela de este calibre, de este alto calibre, como es Pedro Páramo. Incluso vi a también un tiktokero de cine, Miguel Araiza, que hizo una pequeña reseña de esta y dijo que no había leído el libro, pero que le pareció muy aburrida esta película y que pues no sé, siente que le faltó algo que quizás esté en la novela, que repito, dijo que no la había leído y pues sí, les faltó casi casi que la esencia de la novela. Y es que a veces cuando el narrador no te dice exactamente qué está pasando, ciertas cosas nuevamente tienes que interpretarlas a tu modo o utilizando todo el contexto que te da la redacción. Y una de las cosas que simplemente es un ejemplo de lo que me disgusta, de cómo ciertas personas interpretan un texto así, es el personaje como tal de Pedro Páramo. Se supone que es una persona exitosa en muchos sentidos, un macho alfa, por así decirlo, un macho mexicano, así, que le va bien en las finanzas, que es mujeriego y todo eso.
Y él puede, por ejemplo, elegir estar con cualquier mujer que quiere. Entonces en el libro te dice, no, pues él se acuesta con tal persona, ¿no? Y por alguna razón, y esto es una maña que tienen mucho en Hollywood, la mujer con la que se acuesta como que no disfruta, por así decirlo, del acto. Incluso se le nota como si no quisiera estar ahí o como si le aburriera o si no sintiera emoción. Cuando nuevamente no hay nada de eso en el libro, es una mala interpretación, sea por incompetencia o sea por que lo haces así a propósito, pero me parece que es como, en muchos sentidos, desgracias todo, le das un toque muy hollywoodense a algo que no es hollywoodense. Entonces eso pasa con los diálogos, eso pasa con las escenas así amorosas, eso pasa con las relaciones entre los personajes, todo eso es una interpretación como que muy vacía y la verdad es que muy superficial. Me parece que debieron leerla unas 3 veces más la novela para entenderle primero. Tiene ese ejemplo porque es el ejemplo que se me vino a la mente primero, pero en sí el personaje de Pedro Páramo se luce muy, muy incompetente en muchos sentidos en esta película y pues no es así. Ya sé que como metatextualmente pues dicen que creo que fue interpretado por el nieto de Juan Rulfo, pero pues eso no tiene nada que ver con. Pero a ver, nada más para resumir, para no hacerlo más largo, o sea, diseño de producción, el set, todo muy bien, cinematografía, fotografía, todo pues muy bien, actuaciones, o sea, buenas, pero les faltó director, diálogos, trama, pues es la de Pedro Páramo, pero pues light, por así decirlo. Eh, ¿Qué más puedo decir? No me gustó. O sea, lean el libro, esta película como que se queda muy corta, la verdad. ¿Ok? Incluso Martin Scorsese, que ha colaborado y es pues, amigo de Rodrigo Prieto, dijo, si bien recuerdo, dijo así, for his first film, it was pretty good. O sea, para hacer su primera película fue bastante buena. Pero ahí la clave es que dijo para hacer su primera película. Y lo que pasa es que Pedro Páramo, la obra en sí, es tan grande y es tan importante para la cultura mexicana que no merece ser la primera cinta de alguien, ¿no? No merece ser un experimento, o sea, requiere de alguien con más competencia. Y espero que Rodrigo Prieto mejore, o sea, no es nada en contra de él, al final de cuentas él es un chingón en lo que hace, o sea, por algo ha colaborado con gente que ha ganado premios Oscar, si bien no sé, no tendría que verificar, pero definitivamente ha sido nominado más de una vez a premios por eso.